Señor le bendiga, mi amigo, mi hermano. Gracias por compartir su tiempo con nosotros. Este es tu programa, Camino de Salvación. Y en el camino de salvación está nuestro Señor Jesucristo, esperándonos a que vengamos a aprender de su palabra y aceptemos y pongamos por obra aquello que nos fue mandado hacer. Compartiendo la Escritura, cómo vencer al mundo. Primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 5, del 1 al 21, nos dice lo siguiente: ¿cómo vencer al mundo? Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, también ama al que ha sido engendrado por él. Esto es, todo aquel que ama a Cristo, ama también al Padre. Y dice la Escritura, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Para poder vencer al mundo, tenemos que creer primeramente que Jesús es el Hijo de Dios. Porque la Escritura dice que todo aquel que en Él cree no se va a perder, mas tendrá vida eterna. Y la Escritura nos enseña lo siguiente, que el amor de Dios es que guardemos sus mandamientos y que sus mandamientos no son gravosos. Porque dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. Y nuestra fe debe ser en el Hijo de Dios, el cual se entregó para perdón de nuestros pecados. Nuestra fe debe estar basada en la roca de los siglos, porque solamente hay un nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y esto es Jesucristo de Nazaret, Jesucristo el Hijo de Dios, Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está en nosotros, el mundo y sus deseos no tienen parte ni suerte con nosotros. Porque el que quiera hacerse amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Porque la amistad en el mundo y con el mundo es enemistad con Dios. Y en Cristo todo lo podemos, porque Él nos fortalece. Y esta es nuestra victoria, la fe en el Hijo de Dios. Y si yo creo en el Hijo de Dios, que es Cristo Jesús, soy nacido de Dios, dice la Escritura. Del poder del Espíritu, de simiente incorruptible, no de voluntad de hombre ni de voluntad de varón, sino de la voluntad de Dios. Y Él nos hizo renacer, nos hizo nacer de nuevo a una esperanza viva, por el poder de su palabra, dice la Escritura en el libro de Santiago, capítulo 1. De su voluntad nos hizo nacer de nuevo, de agua y de espíritu, por el poder de su palabra. Y esa es nuestra victoria, nuestra fe, porque fe agrada a Dios, y sin fe es imposible que seamos salvos. El justo por su fe vivirá. Somos salvos por gracia, porque la gracia del Señor Jesucristo se manifestó a su tiempo por misericordia de Dios para perdón de nuestros pecados, porque estábamos muertos, sin esperanza, estábamos en tinieblas, sin luz, pero aquella luz verdadera vino a este mundo y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Y en su luz veremos la luz, dice la Escritura. Y a través de Cristo, Él alumbra nuestros ojos para que nuestro entendimiento sepa que solamente hay un Dios verdadero, que hizo todas las cosas, que obra de sus manos somos. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y que somos ovejas de su prado y que podemos ahora entrar por sus puertas con acciones de gracia y por sus atrios con alabanza y podemos bendecir al Rey, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo, el vencedor, el que tiene la victoria, el que nos dio la victoria, el que triunfó en la cruz del Calvario y que expuso a las huestes de maldad, huestes de tinieblas, las derrotó muriendo en la cruz, triunfando con ellas, delante de ellas en la cruz del Calvario. Y nosotros fuimos sanados y curados de las enfermedades, de las obras del diablo, porque Cristo vino y dio su vida, y su sangre preciosa nos limpió y pagó el precio de nuestros pecados. Y dice aquí, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y esto es Jesucristo, dice la Escritura, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque son tres los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y son tres los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu de Dios, el agua y la sangre de Cristo. Y estos tres concuerdan. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, el soldado, para asegurarse que estaba muerto, traspasó su costado y salió agua y sangre. Agua y sangre, manantial de vida, perdón, pureza. Y la sangre de Cristo nos limpió de todo pecado, de todo pecado. Y el agua que salió de su costado es la fuente de salvación, de vida eterna. Ríos de agua viva fluirán de nuestro interior. El Espíritu Santo. Mi amigo, mi hermano, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, si creemos en Cristo. Y entonces dice aquí, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo, que Él vino y murió, y derramó su sangre en la cruz del Calvario, y salió agua de su costado, y el Espíritu Santo atestigua la verdad. Dice la Escritura, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, y el que no cree, a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna está en su Hijo Jesucristo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Mi amigo, mi hermano, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. La Escritura nos enseña que toda injusticia es pecado. Verso 17. Pero hay pecado no de muerte. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues es nacido de Dios. Y aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que está en la verdad, en el verdadero. Y nosotros estamos en el verdadero.
Esto es el Hijo de Dios. Mi amigo, mi hermano, ¿cómo vencer al mundo que está bajo el maligno? Dice capítulo 2 de primera de Juan, del verso 15 en adelante, nos dice lo siguiente: no améis al mundo, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tenemos nosotros que poner las cosas en orden en nuestra vida. Primeramente, arrepentirnos y reconocer que hemos pecado delante de Dios. Aceptarlo a Él como nuestro único y suficiente Salvador. Venir a Él con un corazón contrito y humillado, porque Dios no lo va a rechazar. Declaremos en nuestro corazón, creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, y confesemos con nuestra boca que Dios lo levantó de los muertos, porque Él murió por nuestros pecados y se sentó a la diestra del Padre, esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Cristo Jesús, la justicia. Cristo Jesús, la misericordia. Cristo Jesús, que vino a deshacer las obras del diablo y nos dio libertad. Mi amigo, mi hermano, esta es la voluntad de Dios. Dice el verso 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si usted y yo venimos a Cristo arrepentidos, hacemos la voluntad de Dios. Porque dice la Escritura que Dios vendrá por segunda vez por su pueblo. Pero hay algunos que dicen que ya no va a venir, que lo tienen por tardanza. La Escritura nos enseña que Cristo no ha venido porque Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento y ninguno se pierda. Que todos alcancemos la salvación, que permanezcamos en la vida eterna. Aquí dice la Escritura que nosotros, cuando tenemos a Cristo, tenemos la unción del Santo y conocemos todas las cosas. Estamos leyendo lo que es capítulo 1 de la primera epístola del apóstol San Juan, verso 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Esa es nuestra victoria. Esa es nuestra fe. Porque Cristo vino y Él nos hace más que vencedores. Mi amigo, mi hermano, capítulo 1 nos dice lo siguiente. Este es el mensaje, capítulo 1, verso 5 de Primera de Juan. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. La luz verdadera triunfa. La luz verdadera nos alumbra el entendimiento. Y luego dice en el capítulo 3
de Primera de Juan, del 5 al 9, lo siguiente. Y sabéis que Él apareció, o sea, Cristo, para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Cristo apareció a su tiempo. La luz verdadera vino a este mundo, aunque dice la Escritura que en el mundo estaba y por el mundo fue hecho. Por Él el mundo fue hecho. Y todo lo que Él quiso lo hizo de una manera perfecta, buena, sobremanera buena. Pero ¿qué pasó? El pecado lo contaminó. La maldad se manifestó de tal manera que todo aquello que Dios había hecho se contaminó por la desobediencia del hombre. Pero Cristo vino. Y dice aquí, verso 6, capítulo 3 de Primera de Juan. Todo aquel que permanece en Él no peca. Y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Las obras del diablo están en el mundo, y el mundo está bajo las influencias del maligno, de la potestad del aire, de las tinieblas, de la maldad, del desamor, de la ira, de la contienda, del pleito, de la guerra. Esas son las obras del diablo, las obras del maligno, las pasiones insanas, desordenadas, aquellos pensamientos de maldad, son las obras del diablo. Pero Cristo apareció para deshacer las obras del diablo y vino a darnos amor, nos vino a dar paz, misericordia, perdón. Nos vino a traer la luz que en las tinieblas resplandece. Nos vino a dar la salvación de nuestra alma, el perdón de nuestros pecados. Nos vino a quitar la ira y la contienda y vino a traer la amistad con Dios. Dice la Escritura que nosotros nos podemos amistar con Dios buscándole, llamándole, pidiéndole que envíe a nuestra vida al Señor Jesucristo y a su Santo Espíritu. Tenemos que enemistarnos con el mundo y amistarnos con Dios. Tenemos que dejar las obras del maligno y venir a hacer las obras de Dios que ya están preparadas para que andemos en ellas. La Escritura nos enseña que nosotros somos salvos de la ira venidera. Si permanecemos en Cristo, permanecemos en la verdad. Y la verdad nos hace libres de las obras del maligno. Nos hace libres del mundo, de la esclavitud del pecado, de las cadenas de maldad, de la ceguera espiritual. Mi amigo, mi hermano, dice la Escritura en capítulo 2 de Primera de Juan, verso 15 y 17, nos dice lo siguiente. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Mi amigo, mi hermano, esta es la palabra de verdad. Este es el Evangelio de Cristo. Esta es la victoria que quiere que tengamos. La espada del Espíritu nos es dada, que es la palabra de Dios, con lo cual podemos derribar toda fortaleza del enemigo y establecer el reino de Dios y su justicia. Se nos dio el cinto de la verdad.
la armadura de Dios para que nos vistamos y peleemos la buena batalla. Dice la Escritura, mi amigo, mi hermano, vestíos con la armadura de Dios. Ceñir vuestros lomos con la verdad, y la verdad es Cristo. Ceñir vuestros lomos con la verdad. Vestirse de la coraza de justicia, y la justicia es Cristo. Calzar nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz, que es la palabra de Dios. Tomad el escudo de la fe, con el cual podemos apagar todos dardos de fuego del maligno. Y sobre todo dice, tomen el yelmo de la salvación. Póngase el casco en nuestra mente, en nuestros pensamientos que vienen del corazón. Y sobre todo dice, tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, con el cual podemos derribar toda fortaleza y destruir toda fortaleza del enemigo. Porque la palabra de Dios es una espada, la espada del Espíritu. Y es más cortante que toda espada de doble filo que conozcamos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu del hombre, y penetra hasta las coyunturas y los tuétanos de los huesos, y discierne los pensamientos del corazón y las intenciones del corazón. Dice, y no hay ninguna cosa creada que no quede desnuda ante su presencia. Con nuestra fe podemos vencer al mundo. Y nuestra fe es un escudo que apaga todo dardo de fuego que viene del maligno, porque el maligno está en el mundo. Y Cristo nos enseña, estamos en el mundo, mas no somos del mundo. Y tenemos que estar protegidos. Y tenemos que pelear la buena batalla, la batalla de la fe, porque somos más que victoriosos, por medio de aquel que nos amó. Y Cristo Jesús ahora nos presenta delante del Padre y dice, ellos son los lavados con mi sangre. Los he hecho real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios a precio de sangre, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos ahora hechura suya, no solamente del polvo, sino a través de la palabra que salió de la boca de Dios. Y dice la Escritura, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la boca de Dios habló y dijo, yo amo al mundo y quiero dar mi Hijo para perdón de pecados, para pagar el precio del pecado del hombre. Y nos compró, nos redimió de la maldición, del pecado y de la muerte. Ese es nuestro Dios, esa es la victoria que vence al mundo, esa es nuestra fe en el Hijo de Dios. Él nos invita a que vengamos con un corazón contrito y humillado. Dice Apocalipsis capítulo 3, hablando Cristo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere, al que permaneciere firme, le daré que se siente conmigo en mi trono, con mi Padre. ¿Quién hace eso, mi amigo, mi hermano? Solamente el amor de Dios, solamente el perdón de Dios, solamente lo hace a través de un arrepentimiento genuino. Vengamos a Él, aceptémoslo en el corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Mi amigo, mi hermano, este es el mensaje del Evangelio, dice la Escritura. Este es el mensaje que hemos oído, que Dios es luz. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar
nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Mi amigo, mi hermano, esta es la victoria. Que aún pecando, cuando tropezamos y caemos, Él nos levanta. Si confesamos nuestros pecados delante del Padre, abogado tenemos para con Él, que es Cristo Jesús, nuestro Salvador, el dador de vida. Mi amigo, mi hermano, yo ruego por usted y por mí, que el Señor Jesucristo haga resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga de nosotros misericordia. Yo ruego por usted y por mí que aceptemos que hemos pecado delante del Dios Todopoderoso, que vengamos con un corazón contrito y humillado, que aceptemos que Él es el único Dios que puede salvarnos, que Él puede sacarnos del lodo cenagoso de la desesperación, que Él puede poner nuestros pies sobre la peña, que Él puede ensanchar nuestra tienda y darnos bendición y vida eterna. Y la vida está en Jesús. Este es su programa, Camino de Salvación. Y en el camino de salvación siempre está nuestro Señor Jesucristo esperándonos a que vengamos a Él, lo aceptemos y tomemos la decisión de caminar de la mano con Cristo. Que el Señor le bendiga y le guarde. Este es su programa, Camino de Salvación. Sí, amén.